Muchas gracias, Humberto. Y bueno, ya con los testimonios que hemos escuchado, y aparte todavía nos falta escuchar a Silvia, quien nos va a compartir también sobre la situación en México, quiero hacer referencia al título del informe, La perseverancia del testimonio. Me parece que es bastante elocuente con respecto a lo que hemos escuchado aquí, y bueno, y a lo que seguiremos escuchando con Silvia, que es abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y también cuyo caso está retomado en este informe, ¿no? Y que cuenta con medidas cautelares. Y bueno, toda una larga historia aquí, que le dejo el micrófono mejor. Bueno, pues colegas, hermanas y de países hermanos, ¿no? Que quisiéramos a lo mejor en este momento decir, eso no está en mi país, ¿no? Pero desafortunadamente parece que somos hermanos no solamente como países, sino de que adolecemos de lo mismo, ¿no? Como defensores en nuestros países. Este fin de semana vemos un nuevo mensaje de nuestro Ejecutivo Federal que nos dice en el inicio, en los casos en que desafortunadamente se ha tenido conocimiento de actos violatorios a derechos humanos, el gobierno mexicano no solo los ha condenado enérgicamente, sino que ha procedido legalmente en contra de los responsables ante los tribunales correspondientes. Yo me pregunto hoy, ¿por qué la averiguación previa donde aventaron una bomba molotov a mi casa, donde fui perseguida y denuncié, y la víctima que me acompañaba, Blanca Mesinas, hoy sigue teniendo medidas de protección, al igual que su servidora? No sé si presentarme como la medida cautelar 131/09, que hasta hoy el gobierno federal no ha podido darme garantías para que yo pueda regresar a mi ciudad y seguir ejerciendo la defensa de derechos humanos. Entonces yo me pregunto con lo que inicia este mensaje del Ejecutivo, ¿cómo si yo los veo como secretarios de seguridad pública en el municipio? Veo que sigue el mismo general encargado de la región militar, veo que la víctima del caso que provoca estas amenazas, entre otros, sigue con medidas de protección. ¿Dónde están las sanciones? Lo que sí veo hoy es que él dice que el tema de estrategia del gobierno federal tiene 3 aspectos importantes, ¿no? Básicos sobre todo, que es enfrentar y someter a los criminales, reconstruir las instituciones encargadas de aplicar la ley a través de la depuración y fortalecimiento de policías y ministerios públicos, y el 3, que es reconstruir el tejido social a través de una sólida política de prevención. Entonces, yo retomo palabras de los subsecretarios de gobierno que anteceden al que hoy está, donde muchas veces nos dijo que éramos criminales, que defendíamos a gente del narcotráfico, ¿sí? Y al final de este mensaje del Ejecutivo dice que posiblemente nosotros decimos calumnias y acusaciones falsas y temerarias, y que además el gobierno de la República explora todas las posibilidades y alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realicen en distintos foros e instancias nacionales e internacionales, ¿no? Entonces, hoy por la mañana recibimos llamadas de nuestros casos, las víctimas que están en esos casos, y con una voz temerosa decían, también nosotros estaremos en prisión, las esposas de esos agentes de la policía que fueron torturados y que se les incriminó, que se les construyeron procedimientos falsos y que están denunciados, y que las denuncias de tortura que se han presentado en contra de los servidores públicos que las cometieron, tampoco he visto yo que a uno, por lo menos a uno de ellos, lo hayan condenado, ni siquiera lo han citado a las agencias del Ministerio Público a declarar, ¿no? A pesar de que existen mecanismos para hacerlo. Desafortunadamente, por lo menos tenemos 30 casos en este informe para México que van desde los mismos temas: hostigamiento, intimidación, homicidio, criminalización, persecución, y que muchos hemos tenido que estar exiliados de nuestra ciudad para poder sostener nuestros testimonios y seguir trabajando por las víctimas. Como en los puntos que dice el Estado que limpia agencias del Ministerio Público y fortalece, y que además tiene una administración de justicia en todo el país eficiente, cuando vemos que están desarticulados todos los procedimientos, por lo menos de nuestras víctimas,
en diferentes instancias y que no tienen un abogado y que no, el juez puede estar, por ejemplo, en Tepic un año de vacaciones sin que pase nada, y que esas causas penales y que todos los amparos sean resueltos, como se dice el famoso copy-paste, ¿no? Eso es lo que tenemos en una política de derechos humanos. Un boletín que hoy dice que prácticamente nuestro país ha hecho todo sin reconocer que la sociedad civil ha impulsado y ha trabajado las reformas en materia penal y las reformas de amparo, y no las ha impulsado la sociedad civil porque diga está de moda y tenemos que hacerlo, sino porque han sido una necesidad del día a día y del trabajo de los defensores, de las organizaciones y de todas las deficiencias que hay en el sistema penitenciario y en el resto de esta crisis de justicia que tenemos en México. Y por otra parte, algo que es muy importante que dice que reconstruye el tejido social a través de una sólida política de prevención. Hace unas semanas ustedes se enteraron que había un reconocimiento de responsabilidad en Atoyac de Álvarez sobre el caso de la sentencia de Rosendo Radilla, y era la gran oportunidad de que México reconstruyera parte del tejido social de esas violaciones, de esas 600 desapariciones forzadas que hay ahí. Era entregarle a las víctimas parte de reconocer la responsabilidad y una parte moral que había que sanar, ¿no? Sanar heridas. Y no tuvo la capacidad México de hacerlo. Sí presume, señala que hace reformas, pero sin consentir a la sociedad en nada. En esta sentencia no se pudo dar cumplimiento en los términos de la Corte con el acompañamiento de las víctimas porque simplemente decidió hacer el acto solo, ¿no? Entonces esta es la política de derechos humanos que tenemos en México, del trabajo de defensores. Entre todos estos temas que he tocado hoy, parece que el que reclamemos nosotros tener un mecanismo, como cita el informe, que estamos en trabajos, pues hemos de decirle que continuamos en ese, y no es necesariamente un diálogo el que tenemos, ¿no? No se ha podido tener un mecanismo efectivo de protección para los defensores. A veces tenemos que corretear el radio. Bueno, yo como ejemplo claro, pues no tengo protección, solamente estoy exiliada, y pudiera decir que respecto a este punto de reconstruir el tejido social, rompió mi familia, rompió mi economía, acabó con todo lo que yo tenía. Pero como dice el compañero, vale la pena cuando ves salir 13 personas en libertad y cuando alguien te dice yo soportaría la tortura pero no diría dónde está. Entonces hemos elegido ser defensores, aunque nos hostiguen, nos intimiden y algunos de nuestros compañeros o compañeras hoy ya no puedan estar con nosotros, pero son testimonios que se quedan y que se quedan en la historia, como lo decían los colegas, y que tenemos que salir adelante. México está en crisis y este mensaje considero yo y invito a los países hermanos hoy que nos acompañan a pronunciarse hoy por nosotros, ¿no? Este mensaje es muy lamentable, rompe con todos los estándares en materia de derecho a la expresión, no solamente para los defensores, sino para los medios de comunicación, que este es un derecho que día a día ustedes trabajan sobre, que rompe con el derecho a defender derechos humanos, ¿no? Y es grave este mensaje con el que iniciamos la semana de trabajo. Creo que quisiera hablarles de maravillas del país, pero no las hay, ¿no? Parece que estos 3 aspectos importantes de la política de México pudiéramos voltear a verlos como se criminaliza a defensores, se desarticulan los procedimientos para que no tengas defensa y se destruye el tejido social. Gracias.